en este momento y voy a darle entrada, por supuesto, no sin antes agradecerle a que Julisa está ya aquí con nosotros. Julisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Acceso B, me da gusto saludarte esta tarde del lunes 20 de mayo. Hola, mucho gusto, Luis. Pues es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio en Acceso B, comentando este tercer debate que tanto hemos estado esperando como ciudadanos. Y pues un saludo a todos y gracias por la invitación a esta importante mesa de diálogo. Gracias, Julisa. Bueno, esta mesa que ha sido una mesa, pues evidentemente de gran calado y por supuesto con una trayectoria, porque lo hemos venido haciendo ya desde muchos meses antes, desde la pre-campaña. Por supuesto, Julisa, gracias por estar aquí en Acceso B. Y también panelista importante de este gran ejercicio de comunicación que hacemos aquí en Acceso B. Te doy la bienvenida a mi tocayo Luis Ángel Martínez. Por supuesto, desde la Ciudad de México te conectas. ¿Cómo estás, tocayo? Bienvenido a Acceso B, Luis Ángel Martínez. Hola Luis, hola Julisa, hola a todo el público. Estamos aquí para debatir y es un honor estar aquí cerrando el último debate, ahora sí, en esta ronda de debates que tuvimos todo este año. Perfecto, gracias tocayo por estar aquí y sí, sin duda es un tema relevante este tercer debate presidencial que bueno, ha ido mejorando, hay que decirlo, ya lo platicarán ustedes al respecto. También le doy la bienvenida en el espacio virtual a Helios Ruiz Espaza, consultor y por supuesto panelista de Acceso B, amigo de Acceso B. ¿Cómo estás? Bienvenido Helios, un gusto saludarte. Hola Luis, muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros que están aquí. Excelente, Helios. Bien, sé que tienes algunos detalles técnicos ahí con la cuestión virtual, pues ahí hay que reclamarle a tu proveedor, al don Richard de Salinas Pliego, que pues Total Play ahí te trae un poco de bajada con ese servicio. Pero bienvenido, cualquier situación, ya sabes, hermano, lo podemos resolver y no hay problema si se pasa algo que no estaba planeado. Gracias, Helios Ruiz Espaza, por estar aquí. Y también, pues, le doy la bienvenida a nuestro amigo consultor también, asesor político, gran abogado, Carlos Ramón Campos Chávez. Carlos, bienvenido aquí a Acceso B. Un gusto saludarte, mi hermano. Aquí estamos ya listos para empezar. ¿Cómo estás? Muy bien, amigos, ¿cómo están aquí? Agarrando velocidad política. Vengo saliendo de las audiencias, ya se imaginarán. Pero muy bien, contentos para poder platicar con todos ustedes. Saludos a todos, a todos. Excelente, gracias. Y pues bueno, ya vieron que nuestro escenario virtual aquí está siendo acompañado por el debate de lo que se vivió ayer en ese centro cultural, que por supuesto también la candidata hizo referencia a la candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, al respecto de el lugar donde se llevó a cabo este evento. Pero bueno, vámonos de lleno al tema. Este debate, y así empiezo la pregunta para ustedes, y en el orden que los presenté vamos a participar. Este debate fue crucial para definir el futuro de México, este tercer debate. Julisa, rápidamente tu diagnóstico y bueno, si quieres contestar a esta pregunta para este ejercicio de comunicación. Hola Luis, bueno, en lo personal para mí sí fue crucial porque tocaron varios puntos en los que hemos incluso tratado en esta mesa de diálogos y que sí me hicieron ver un poco más allá de cuál es la visión de cada uno de los candidatos y pues hablo básicamente como el Poder Judicial y prisión preventiva oficiosa y los temas de seguridad. Gracias, Julisa. Por supuesto, interesante lo que nos comentas. Y en este mismo ejercicio, por supuesto, mi querido amigo Luis Ángel Martínez, este debate crucial para el futuro de México, ¿cuál es tu diagnóstico inicial para abrir la conversación? Adelante, Luis. Claro, Luis. Este es un debate sumamente interesante. Ha sido el tercero que hemos tenido en esta ronda del 2024. Creo que no hubo ninguna sorpresa extraordinaria. Era algo muy esperado. Era Claudia simplemente pues escondiendo ante los ataques, Xochitl exhibiendo algunas propuestas y ataques, y Maynes pues estando ahí existiendo. Creo que en esta en particular pudimos ya denotar bien los tres proyectos de gobierno, que creo que vamos a diferenciar un poquito más conforme avancemos, y sobre todo el tema de seguridad, el tema de migración, son dos bloques bien importantes que debemos empezar a ver rumbo al 2025, 2026, 2027, porque van a ser temas súper importantes de entrada, porque este mismo año hay elecciones también en Estados Unidos, y eso hace que toda la política internacional va a tener que volver a cambiar en la parte internacional. Y en la parte de seguridad, pues vamos a salir del que es el sexenio más violento de la historia,
prácticamente desde el 2020, desde la época revolucionaria, y pues necesitamos empezar una estructura de cambio social respecto al tema de la violencia. La violencia no puede continuar así, y un poquito más adelante vamos a hablar poco a poco de los temas. Y antes del debate, igual me gustaría hablar un poquito sobre la marea rosa, que creo que es la segunda oportunidad de hablar un poco más de eso, pero creo que también hablamos ya de lo que significó también ello. Gracias, tocayo. Luis Ángel Martínez, consultor, por supuesto, al respecto de lo que comentas. Helios Ruiz, tu percepción inicial respecto al tercer debate presidencial, en donde, pues, evidentemente la pregunta es si esto modifica el futuro de México, que estaremos yendo todos a esta cita el 2 de junio. Adelante, Helios. Pues yo creo que es como, justamente lo comentaba una persona en la mañana, es como una serie de televisión, ¿no? Ya cuando empieza a agarrar forma o agarrar un poco de sentido, ya vemos a los actores y a las actrices un poco más definidas en sus personajes, pero yo creo que no va a ser algo que defina como tal. Yo creo que ya la mayoría de las personas hoy ya sabe por quién va a votar. Habrá algunos cuantos que sí pueden tomar estos debates, y sobre todo más allá que el debate, el post-debate. Yo creo que esos van a ser como algunas definitorias para esas personas que apenas están interesadas y que apenas van a definir su voto, pero yo creo que la gran mayoría ya tiene definido su voto. Yo creo que ya vimos a las candidatas y al candidato más definidos y más seguros de sí mismos, al menos así los vi yo en el debate, ¿no? Ya muy bien estudiados sus papeles. No creo que haya grandes cambios, pero fue un debate que a mí en lo particular me gustó muchísimo más que los otros. Gracias, Helios. Al respecto de lo que comentas, pues efectivamente no deja de ser un tema que, pues obviamente, derivado del inicio, las secuelas y todo el respecto, pues no lo podamos, inevitablemente lo tengamos que comparar con un programa televisivo, una telenovela, pues al final de cuentas ahora de moda una serie, pero sí, llegando ya al final y sacando ya fuera toda máscara, si es que había alguna. En tu caso, Carlos Ramón Campos Chávez, por supuesto, ¿cuál es tu percepción al respecto? ¿Modifica o no el futuro de México este tercer debate presidencial que se vivió a cabo el día de ayer? Bueno, yo creo que, a ver, aquí se nos está olvidando una coyuntura, y digo, olvidando, generalizo, no abarco aquí a mis compañeros, a mi compañera, acordémonos que el día de ayer fue la marea coyuntural de la marea rosa, y horas después fue el debate. Y yo lo que observé, por ejemplo, con el tema de la marea rosa, me llamó mucho la atención que en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, excepción Tabasco, fue un evento que tuvo cierta emoción para un sector de la población que no podemos discriminar, no podemos dejar de un lado. Yo creo que más allá del debate, sí hay un conjunto de personas, de gente, es una parte de la sociedad mexicana que sí quiere el cambio. Yo rondo que está entre un 35 y un 40% que está moviendo esa situación. Entonces, regresando a tu pregunta, si ya está definido, yo creo que hay cosas que ya están definidas, pero a nivel regional me parece que pueden darse sorpresas, sorpresas interesantes. Yo sí pongo en la mesa Veracruz, pongo en la mesa Ciudad de México, pongo en la mesa otras regiones donde se van a competir diputaciones. Va a haber un congreso que va a estar disputado a nivel regional, independientemente que la presidencia tenga, al parecer, una lógica lineal, pero vamos a ver, porque los 20 puntos que te colocan algunas encuestas se pueden reducir a 5 puntos, y no es que un empate técnico, sino que se puede generar una situación interesante de sorpresa, ¿no? Entonces, para terminar, que todo esté definido, hay cosas que sí, hay cosas que hay que esperar a observar regionalmente para poder dar nuestra opinión tiempo después. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, derivado a que varios de ustedes comentaron el tema, pues evidentemente con un interés específico respecto a estos dos eventos que se llevaron ayer, el 19 de mayo, a cabo en la Ciudad de México, la marea rosa, por supuesto, que pues al final allí se definió la marea rosa, lo que ya se venía diciendo, que era a favor de Xóchitl Gálvez y de este proyecto Fuerza por el Corazón por México, y el debate. Y derivado de estas cuestiones, me gustaría que antes de pasar a los temas y demás y lo que se vivió el debate,
me puedan decir rápidamente ustedes cómo definen este ejercicio de marea rosa en favor o en contra, como lo quieran definir rápidamente, porque vi que lo pusieron mucho énfasis al respecto y yo creo que antes de pasar al debate, pues creo que como preámbulo es importante que ustedes nos definan esta parte más específicamente. Y vamos rápidamente a ese tema. Julissa, rápido, por favor. Bueno, justo comentábamos el caso de la marea rosa antes de iniciar el programa tú y yo. Efectivamente, yo creo que Xóchitl llegó muy empoderada. Creo que fue un evento bastante emotivo y independientemente de que hay mucha gente que sí lo liga directamente con los partidos políticos, yo sí considero que se debe de atender este malestar social que existe y que voluntariamente se está uniendo a estas manifestaciones, que como bien dijo Carlos, no fue nada más, que si bien aquí en Villahermosa, pero no fue nada más en la Ciudad de México, yo vi unas bastante nutridas, como en Jalapa, en Boca del Río, en Veracruz, vi la de Monterrey, me llamó muchísimo la atención la de Guerrero, de los pescadores, que fue en lancha y eran bastantes. Entonces yo creo que esta manifestación social es genuina y que no nada más se puede etiquetar como a partidos políticos, y creo que sí se va a representar el 2 de junio y que sí vamos a saber la magnitud. Yo no creo que haya una diferencia de 20 y tantos puntos tampoco, yo creo que se va a cerrar bastante la elección, no nada más no nada más en ciertas ciudades como en ciertos estados como Ciudad de México y como Veracruz, sino va también cerrar la brecha a nivel presidencia de la República. Y me parece bastante interesante la manera en que se llevó a cabo y la manera en que se manifestó la sociedad. Y creo que sí hay que tomarlo en cuenta y sí va a incidir en el resultado. Gracias, Julissa. En ese sentido, pues importante que mencione que Julissa evidentemente dice incide en el resultado esta manifestación que también se vivió ayer en la Ciudad de México y en diferentes partes del país. En tu caso, estimado Luis Tocayo, Luis Martínez, ¿cuál es tu referencia? Porque también tú hiciste mucho énfasis al iniciar el programa sobre el efecto de esta marea rosa y pues evidentemente el destape, que pues muchos sabíamos, al respecto del proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez. Adelante, Luis. Hola, Luis. Claro. Ayer miles de ciudadanos de la Ciudad de México y todo el país, yo, uno de ellos, salimos al Zócalo para hablar sobre no necesariamente el apoyo a una candidata como tal per se, no fue un cierre como tal, de hecho va a haber otro cierre la siguiente semana para Xóchitl, pero sí en una buena, un buen mensaje respecto a lo que se busca en la elección. Hay varios reportajes y demás, hasta incluso de Hernán Gómez, demuestra que varias personas ni siquiera iban necesariamente apoyando a Xóchitl. Hay también una reforma para el tema ya tema de la defensa del INE, que sigue en este aspecto bien interesante. Quiero contar rápidamente 3 momentos que para mí son sumamente importantes para la marea rosa, que es la primera, que se empieza a notar cierto sesgo de favoritismo respecto de Guadalupe Tadei al régimen, ya que empezó a atacar la misma marea rosa, y creo que eso demuestra un poco el sesgo que se tiene. Además, ya lo he comentado en algunas ocasiones anteriores, pero quiero volver a repetirlo. En esos momentos el PREP está en riesgo. Todas las personas que llevan más de 10 años realizando el PREP los corrieron. Actualmente no tenemos directores en el INE, son simplemente encargados de despacho. Hay demasiados encargos que no tienen el puesto asignado o con gente tan experimentada en el tema del INE, y creo que el INE en esta ocasión empieza a tener un riesgo de un sesgo, tanto técnico como político. Es el punto número 1, que es el primer punto. El segundo es, ¿qué representa la marea rosa? La marea rosa nace como una defensa de la institución del INE, no necesariamente diciendo que se deje como todo perfecto para siempre, sino defensa de forma positiva. No queremos que se le quitan recursos, no queremos que se eliminen la autonomía, no queremos que represente un partido, sino que simplemente es un árbitro, y creo que eso es lo que todos los que salimos ayer y hemos seguido las 3 bases anteriores queremos que se haga. Y lo último, en en particular, sí representa un tema ciudadano
pero también representa lo que la candidata ciudadana de Xóchitl representa, que es no solamente 3 partidos están con ella, sino también la ciudadanía civil. Y en esta parte es bien interesante como familias, como demasiadas personas que no tienen que ver con el aspecto político salían a defender el voto. ¿Por qué? Porque tenía que llamarse la atención respecto a lo que significa la bandera mexicana incluso, a tal punto que se tuvo que casi que obligar al presidente para que dejara la bandera en ese momento. Y se notó también un poco raro cómo los maestros de la CENTE con C, no querían que la bandera se pusiera en el Zócalo. Se nota de nuevo cómo muchos fueron incluso hasta enviados para ello, y al final pues tuvimos un Zócalo repleto como casi creo que nunca antes se había visto, con tema ciudadano, una verdadera marea rosa, y creo que eso significa que Xóchitl llega acompañada por una sociedad civil flamante y llameante. Habla de una sociedad civil que ya tomó partido hacia una cierta candidatura, y habla de cómo la Ciudad de México en particular, yo como ciudadano de la Ciudad de México, y también como externo también podríamos verlo, cómo la Ciudad de México está haciendo un llamado claro a que Morena ya no tiene el poder que se creía tendría. Por mucho tiempo la Ciudad de México fue el gran bastión de Morena, y ahora creo que por primera vez en la historia el grupo morenista que lleva 27 años en el poder no va a continuar con este poder en la Ciudad de México. Interesante, Luis Martínez, por supuesto, sobre todo que, como nos dices y nos indicas, tú lo viviste y lo caminaste ayer en la Ciudad de México. Y bueno, yo quiero hacer también dentro de este efecto, del efecto que tiene la marea rosa, todo este proceso electoral que estamos viviendo, pues en mi caso yo no, más allá de los temas que pues traía desde el principio esta manifestación, pues creo que pues ya el hecho de que haya sido arropando a Xóchitl el día de ayer, pues creo que también eso de alguna manera, si no diluye lo anterior, sí magnifica el hecho de ayer que se vivió ya arropando y en el discurso que se dio ahí mismo por la candidata de Fuerza y Corazón por México. Bueno, esa es una opinión personal al respecto. Pero en tu caso, Helios Ruiz Esparza, que también estuviste en la Ciudad de México, ¿tú cuál es el efecto que ves al respecto, sobre todo en esta elección y acompañándonos con el debate presidencial que se llevó a efecto ayer? A ver, yo creo que este tipo de movilizaciones ciudadanas no han sido las primeras. Lo que sí es que se le ha dado más foco, ¿no? Ahorita, y sobre todo desde parte del gobierno. Recordemos movilizaciones como, por ejemplo, la de Yo Soy 132, ¿no? Un movimiento estudiantil. También podemos recordar ya antes movimientos estudiantiles, por ejemplo, como en la UNAM, ¿no? Donde participaron varios estudiantes de ese entonces, Carlos Simas, estaba también Claudia Sheinbaum, estaba también Martí Batres, entre otros, que al final de cuentas empezaron como movimientos ciudadanos y al final decantaron por apoyo a algún partido político. En su momento fue hacia la izquierda con esos dos que mencionaba, y hoy en día con este movimiento ciudadano que se decantó por el frente opositor. Yo creo que es algo válido que la ciudadanía, organizada o no organizada, pueda apoyar o no pueda apoyar. Lo que sí vimos es que de parte del gobierno sí hubo un ataque hacia este tipo de cuestiones, cuando en las dos anteriores, por ejemplo, que mencionaba, pues fue apoyo hacia ese tema de izquierda, ¿no? Entonces, yo objetivamente lo veo como algo natural, algo normal. Si bien desde un principio los fundadores o los organizadores de estos movimientos sociales o patrocinadores, específicamente con Claudio X González, pues desde siempre estaba apoyando a estos candidatos, pero los principales eventos que se tuvieron al inicio no fueron partidistas. Entonces yo lo veo como algo natural, algo normal, porque los ciudadanos no siempre se tienen acceso al poder, entonces tienen que apoyar a alguien para poder llevar sus ideas a ciertos lugares donde puedan materializarse. Gracias, Helios, al respecto, sobre todo en la percepción de dos
de alguna manera dos ciudadanos de la capital de México, por supuesto ya en la Ciudad de México, que vivieron por lo menos desde más cerca este evento que también se llevó a cabo el día de ayer domingo con la marcha de la Marea Rosa. Bueno, en tu caso, Carlos, al respecto, que tú también fuiste muy puntual al referirte al efecto, todo lo que se vivió también el día de ayer, ¿cuál es tu posicionamiento al respecto de este evento que se llevó a cabo en la mañana de ayer, el mismo día del tercer debate? Sí, no, a ver, me llama la atención, vamos a pensar en términos, vamos a decirlo, conspiranoicos, que se pusieron de acuerdo en el equipo de campaña de Xochitl y coincidió muy bien, o sea, fue bien pensado que la marcha fuera el domingo y coincidiera con el último día, en ese caso, el día del debate, ¿no? Si lo pensaron de esa manera, pues palomita, mi respeto, o sea, ahí sí creo que atinaron bastante bien porque la efervescencia del evento se sintió, o sea, se percibió en los medios de comunicación y obviamente en las principales ciudades del país. Creo que ahí sentaron, obviamente, pues el Estado, mejor dicho, el gobierno, que ahorita están gobernando el Estado mexicano, pues hicieron de las suyas, o sea, me queda claro de que, pues, que la CENTE, mejor dicho, con C, que armaron una manifestación el mismo día, o sea, con días de antelación, pues dice uno, pues me queda claro que no querían que ocuparan el Zócalo, o sea, piensa mal y acertarás, pues por supuesto, o sea, me queda claro que sí hubo una obstrucción, me queda clarísimo para ese tipo de manifestaciones, y bueno, eso fue lo que vimos. Insisto, cada ciudad tiene su efervescencia ciudadana, y muy bien. O sea, ese concepto que es un tema que algún día escribiré sobre esto desde la parte de la teoría política, este concepto de sociedad civil, sociedad política, Gramsci hablaba claramente al respecto de los intelectuales orgánicos o los intelectuales de la época histórica, y bueno, yo creo que aquí se está reflejando claramente un sector de la sociedad mexicana que tiene una nostalgia con esta tercera ola democrática cuando Fox llega al poder, cuando se da esta lucha democrática con instituciones electorales, independientes y todo lo que sea, trae mucho este discurso que no está mal, pero a mi ver, en mi opinión, yo creo que hay que reactualizar este discurso pro democracia, porque en varias partes también del mundo, bueno, hay varios autores, sobre todo en Europa, previo al surgimiento de los populismos contemporáneos que estamos viviendo, Chantal Mouffe es una de ellas, Ernesto Lacroix, y otros más autores hablan claramente del agotamiento de este discurso pro democracia, ¿no? De este discurso pro derechos humanos, que forma parte, está dentro del encuadre del sistema neoliberal, sistema político neoliberal, retóricamente hablando, no económicamente o sea, forma parte de estos vectores normativos que para un sector de la población puede ser atractivo, pero para otro no. Entonces, está bien si eso es lo que mueve al electorado mexicano, pero pues bueno, vamos a ver si es suficiente para la elección en ese caso del 24. Creo que el tema, a mi percepción, no se puede limitar, no se debe limitar a un tema de instituciones más democráticas, dictadura contra democracia, autoritarismo contra democracia, no. Creo que hay algo más allá me parece que hay que buscar ese componente retórico que logre hacer atractivo a esta población, que yo creo que ya lo encontraron en ciertas ciudades. La Ciudad de México es un ejemplo de ello. O sea, la fuerza que tiene Taboada, porque la tiene, no es fortuita, por algo la tiene. Pero bueno, y seguiré comentando al respecto más adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlos Ramón Campos Chávez, por supuesto, abogado y consultor y amigo también panelista de Acceso B. Y bueno, vámonos de lleno ya después de que opinaron al respecto de esta marcha rosa que también se llevó el día de ayer. Yo en lo personal rápidamente así abriría el tema del debate presidencial. Debería yo haber pensado que Xochitl iba a llegar con todo el potencial que esta misma marcha recargó quizás en ese discurso que dio por la mañana. Y aunque tuvo efectos interesantes, creo que al final como que no terminó
de alguna manera aprovechar esa efervescencia que muchos de ustedes compartieron al respecto de esta marcha que derivó ese mismo día. Pero bueno, esa es mi percepción, en el sentido de, también vi a una candidata, Claudia Sheinbaum, hasta cierto punto nerviosa, y bueno, yo me voy a proponer, con mucho respeto decir, no entraré a discutir mucho el tema de Jorge Maínez, porque me parece, yo creo desde siempre que hemos iniciado esta campaña, que pues esta batalla está entre dos proyectos y los dos los encabeza una mujer. En ese sentido, yo creo que Jorge Maínez ha hecho un papel interesante, pero no es el papel suficiente para poder ser considerado como un tercer proyecto, y esa es una opinión personal. Me dirán ustedes al respecto de este tercer debate presidencial. Empezamos contigo, Julisa, al respecto de esto que se vivió ayer ya en el último debate rumbo al 2 de junio. Bueno, en general yo creo que el debate, pues no hubieron mayores sorpresas. Ya sabemos que el debate siempre entre ellos no ha sido como que muy de nivel, o sea, siempre ha estado en una media, o sea, eso hay que decirlo. Y básicamente se ha basado pues en descalificaciones, ¿no? Yo sí he visto, por ejemplo, en el desempeño de los tres debates, yo creo que Claudia estuvo mucho mejor en el primer debate, yo creo que fue más ella. En el segundo, pues siempre estuvo tratando de defender las políticas actuales del gobierno. Y en este, pues sí tenía como que una risa nerviosa. Creo que no se sentía cómoda. Esa es la definición que a mi juicio tenía ella, no se sentía como muy cómoda. Pues Xochitl en su papel pues de señalar, y al final lo logró, porque dos de los señalamientos que hizo pues fueron trending hoy, lo de Mario Delgado, sí estuvo hoy en tendencia, y de alguna manera logró su objetivo. A mí me quedó a deber en cuanto a las propuestas, y Maínez, como siempre, el Maínez, bueno, ya sabemos que no es segundo lugar, porque la misma Claudia se lo dijo. Entonces, ya de alguna manera yo creo que por ahí ya tuvimos algún despeje en cuanto a que si era segundo lugar o tercero, a como él siempre lo dice. Sin embargo, sí tuvo como que en algunos detalles como el del Poder Judicial, yo creo que fue el que dio una propuesta más concreta, así como en el tema de migración. Él es el candidato que tiene menos que perder, y yo creo que él va como que lo que pase es bueno para él. Al final del día lo están conociendo, él trata de que se enfoque. En cuanto a las dos candidatas punteras, pues yo creo que sí estuvo interesante, no me extraña, o sea, siguieron el mismo papel que han estado siguiendo. Claudia en su posición de que ella es la que va liderando las encuestas, y me pareció muy interesante. Hoy las escuché a las dos con López Dóriga. Claudia fue personalmente al estudio, e incluso ella ya dijo bueno, que se había expresado por una situación muy particular, que esta contienda era un trámite, que efectivamente faltaba el día que es el 2 de junio, en donde la gente iba a salir a votar. Y escuché a una Xochitl bastante entusiasta, a una Claudia muy segura. De hecho, estuvo mucho más larga la entrevista que le hicieron a Claudia que la que le hicieron a Xochitl, pero yo vi a una Xochitl como que más entusiasta, y vi a una Claudia como que más, le mide un poquito más en cuanto a que no con esa, o sea, sí voy puntera, pero ya no como que es un trámite la elección, y evitó al voto, ¿no? Yo creo que también les faltó eso. Yo creo que inviten al voto al final del debate. La única que lo hizo fue Claudia, que yo recuerde así, que te pueda. Y me parece que las descalificaciones no han sido como que lo mejor que a mí me ha pasado en el debate, hasta es un poquito lo mismo, pero bueno, de alguna manera yo siento que el postdebate siempre es lo que se pone mejor.
Y bueno, prácticamente de lo que estamos tratando de hacer en esta conversación es hablar sobre este tema de posdebate y tener de alguna manera, una opinión objetiva de cada uno de ustedes. Y es tu turno, mi estimado Luis Ángel Martínez Ramírez, para conversar al respecto del posicionamiento de las dos candidatas y el candidato, y por supuesto de de alguna manera, desempeño que vimos ayer y escuchamos ayer en este último tercer debate. Activa tu micrófono, mi querido Luis, por favor. Listo, perdón. A mí me gustaría mucho citar a Lorena Becerra, que igual en el postdebate analizó las mentiras de Claudia y prácticamente menciona cómo se le acaba el papel al enumerar las mentiras de Claudia. Yo en particular me gustaría centrarme mucho en, creo que uno de los temas que más nos duele a todos los mexicanos, que es el tema de la seguridad. Claudia, hay un clip que quiere hacer ella viral a sí mismo, diciendo que la única persona que tiene experiencia en el tema de la seguridad. Y no sé si llamar experiencia es tener los primeros 5 años más violentos que hemos tenido en la Ciudad de México, prácticamente desde el 2000. Para poner un dato, o ahí, según cifras oficiales, hubo 5,284 homicidios dolosos en la Ciudad de México, en contraposición en los primeros 5 años. Esto quiere decir desde que tomó protesta hasta diciembre del año pasado, que fue cuando ella tuvo la regencia de la Ciudad de México. Y antes de eso, pues, comparando estos mismos 5 años, vemos que con un 20% menos, aún Mancera, con 4,300 homicidios, después 3,700 con Ebrard, y una cifra casi similar con Andrés Manuel, que fue 3,600. Esto nos habla de un problema estructural en la Ciudad de México, que es, en esos gobiernos de izquierda ha venido en aumento el tema de la violencia. Y ahora, para contrarrestar la violencia y el problema que se ha agudizado en este sexenio, que es el sexenio con más homicidios en la historia del país, Claudia propone fortalecer aún más una guardia militar. Esto quiere decir que quiere darle más recursos, más poder, más herramientas a los militares para poder seguir con esa estrategia que solo nos ha llevado problemas. No hay una propuesta de sensibilización y una propuesta de pacificación. Creo que este tema en particular deberíamos explorarlo más, porque habla sobre cómo en el debate se debería hablar sobre ello. Una propuesta estructural para la pacificación del país, que con Xochitl se busca, que es a través de buscar poco a poco el regreso de los militares a las instituciones militares y no a las calles. Y en otro punto en particular, nada más para cerrar, de nuevo el tema de la migración es también bien importante respecto a que la Guardia Civil, de nuevo, ha fungido estos últimos años como una guardia pretoriana para Estados Unidos. Hay videos, imágenes y demás estructuras viendo cómo personal del Instituto Nacional de Migración ha agredido a migrantes. Y al menos aquí en la Ciudad de México, y no lo dudo en Tabasco, es un problema muy fuerte el tema de haitianos y centroamericanos que están en las calles en todo momento. Y esto no se resuelve simplemente con un tema local. Hay que trabajar de forma integral, estados, municipios y federación, para poder ya sea o reubicar o apoyar o darle una labor digna a los migrantes. Y en este tipo de estrategias, creo que también nos han fallado un poco los candidatos, porque no hay como una solución clara al tema de la migración centroamericana. Y ahora con esto paso ahora con mis compañeros. Gracias, Luis Ángel Martínez Ramírez, por supuesto, consultor, panelista de Acceso B. Y vamos contigo, Helios Ruiz Esparza, al respecto del posicionamiento de las candidatas y el candidato, tu apreciación al respecto de los temas ayer y, por supuesto, su desempeño, ¿no? Ya en este último debate ya no hay más. Esto es lo que hay y con esto van a cerrar la campaña el próximo 29 de mayo. Adelante, Helios. Así es. Pues mira, yo creo que este tema fue es de los temas más importantes para todo el país, ¿no? Por ser el tema de seguridad justamente. Creo que ahí Claudia iba en el tema del papel de la puntera, Xochitl claramente va en el papel de tratar de tirarle a la puntera para poder subir votación en cuanto a sus estrategias, ¿no? Porque vimos a una Claudia que justamente no cayó en las provocaciones que hacía la candidata Xochitl Gálvez, que fueron bastantes, y provocaciones argumentadas, ¿no? En cuestiones de señalar
justamente varios puntos. Yo creo que uno de los puntos buenos para Xóchitl es el que explicó el por qué dijo narcocandidata y por qué dijo narcopartido, ¿no? Explicando con argumentos y explicando justamente con datos de ella en este sentido. También otro de los puntos que vimos en el debate, y lo hemos visto en todos los debates, no solamente presidenciales, sino también en los debates a gobernadores y gobernadoras, es que las cifras que utilizan son cifras que se ponen a modo. Hay que ser objetivos en esta parte, porque hay algunos que los Se nos fue la señal. Ahora ya. Que hay algunos que se mencionan en cuanto a porcentajes, hay otros que sí mencionan cifras, hay otros que mencionan específicamente alguna característica de delito o de forma de homicidio o de forma de X o Y. Entonces, creo que ahí sí tenemos que ser muy objetivos, tenemos que estar como ciudadanos muy al pendiente de toda la información que presentan todos los candidatos, no solamente en este debate, porque todavía quedan algunos debates más locales. Entonces, sí habría que checar muy bien el tema de las cifras, de qué se está hablando, cómo se está hablando y cómo se está utilizando, ya sean las cifras, dígitos o porcentajes o deciles, ¿no? Entonces, lo que sí es la estrategia, vimos a Claudia más centrada, que no cayó tanto en provocaciones, pero también uno de los puntos malos yo que vi en el tema de Claudia es que al ser atacada por ciertos cuestionamientos y no defenderse, o no al menos tener algún argumento, eso a la opinión pública lo deja como, bueno, entonces le está dando la razón, ¿no? Y en el tema de Xóchitl, alguno de los puntos débiles que sí fue de cierta forma ya contundente y agresiva. Ya es el último debate, obviamente tenía que echar toda la carne al asador y justamente habrá que ver el tema de Mario Delgado, ver si es real. De ser así, puede ser algo que sí pueda subir un poco de puntos, bueno, bajarle puntos a la candidata Claudia Sheinbaum, pero si no, puede ser un tiro al pie para la candidatura de Xóchitl Gálvez. Gracias, Helios Ruiz Esparza. Yo hago dos puntualizaciones aquí rápidamente antes de darle la palabra a Carlos Ramón. El primero es que escuchaba en esta narrativa del postdebate y coincido en este tema que a veces no enfrentar en el caso de las acusaciones no es porque decían también es una forma de defenderse en el caso de Claudia, pero creo que más allá de eso es también una forma de evitar contestar, y yo creo que esos son temas relevantes. Y otro de los datos que ustedes comentan es respecto a la veracidad, a la verificación de esos datos, ¿no? Que manejan otros y demás candidatos, ¿no? Pero ese es un tema que no va a cambiar. Aquí, por eso, la razón de esta narrativa que estamos platicando hoy en Acceso B es poder tener también en este ejercicio del postdebate, pues tener ese análisis de los datos, ¿no? Obviamente con el tiempo y la verificación que cada uno de ustedes esté haciendo al respecto, como ya lo ha hecho en su caso Luis Martínez, también lo ha hecho en su caso Alejandro García Medina, y por supuesto Carlos, Helios y Julissa no son la excepción. Gracias, y esas son dos puntualizaciones al respecto. Adelante, Carlos, sobre el desempeño de estas candidatas y el candidato, y sobre el desarrollo del tercer debate. ¿Cuáles son los puntos que tú crees considerablemente necesarios comentar esta tarde aquí en Acceso B? Bueno, a ver, yo creo que primero quiero destacar lo siguiente. Ese debate era muy importante porque está tocando uno de los temas más delicados de la agenda nacional de, yo podría decir, los últimos 3 sexenios. La agenda de seguridad, el tema del papel del Poder Judicial, el tema de la defensa de los derechos humanos, que por cierto comentarlo, fue un concepto que escuché muy pobre, esa es mi percepción, no escuché mucho el tema de la defensa y protección de los derechos humanos de la población, no está en el discurso en este caso de las candidatas y del candidato, lo sentí muy pobre, me parece que faltó mayor fuerza discursiva al respecto, pero independientemente de estuvimos en el debate, uno de los debates que debió haber sido, debió haber sido, porque siento que no logró permear.
la visión del Estado por parte de las candidatas y el candidato del país que quieren proponer institucionalmente para respetar la Constitución y todas las leyes que de ellas emanan. Y obviamente el papel del Poder Judicial, que hay un trance, por ejemplo, donde se tocó el tema del ministro Saldívar. O sea, sí, fue tema de debate. O sea, el tema del ministro Saldívar fue un tema de debate. Y yo me pregunto, pues, ¿qué necesidad, no? Por parte del ministro Saldívar caer en este tema. Digo, imagínense, pero bueno, así se dieron las cosas. Entonces, yo aquí quiero puntualizar un punto relevante. El modelo de Estado de todo proyecto político, yo creo que tiene 3 variables a considerar. Tu modelo de política de seguridad, tu modelo de política económica y tu modelo de política de justicia. Y lo que escuchamos, por ejemplo, por parte de los 3, ¿no? De las y el, bueno, en este caso los 3, vamos a dejarlo así. Por parte de Morena, por ejemplo, esta lógica de insistir con el tema de la democracia, o sea, escoger a los magistrados por vía electoral, completamente un exceso, por no decir algo obsceno, republicanamente, vaya, fuera de sí, fuera de serie. Por parte de Xochitl, por ejemplo, pues es un esquema mucho más conservador, vamos a plantearlo en términos mucho más institucional, la división de poderes y todo lo demás, dentro del encuadre de la democracia liberal. Y Maynes, pues Maynes, bueno, interesante lo que planteó, pero también enfocado desde la lógica de la democracia liberal. Es muy importante comentar eso porque a partir de ahí podemos entender la propuesta de política pública de la reforma de justicia que ellos están proponiendo ahora. Empiezo a cerrar mi comentario. Yo no dudo que este país requiera una reforma profunda del sistema de justicia. Se lo dice alguien que es litigante, que lo estoy viviendo en carne propia. Tú requieres un abogado, una abogada, un despacho para resolver asuntos. No es una justicia cercana a la gente, no es una justicia ciudadana. Tú requieres a técnicos del derecho para que te resuelvan los problemas en tribunales. Y eso creo que sí lo comentó Maynes, me pareció eso muy acertado, más allá de las críticas que uno pueda tener, pero eso que comentó es muy cierto. No es una justicia cercana a la gente. Y me parece que la verdadera reforma de justicia tiene que venir ahí, en la lógica procesal. Y creo que ahí, tanto Morena y por parte también de Xochitl, se vio una contribución endeble, porque me queda claro que ellas tienen el capital para contratar un despacho de abogados, pero pregúntenle a la gente común de calle que su salario mínimo no le da para pagar los honorarios de un despacho de abogados, pues bueno, su realidad frente a la justicia será completamente diferente. Entonces, para ir finalizando nuestro comentario, yo creo que este debate debió haber planteado de manera distinta y distante, más allá de lo político y lo propagandístico, propuestas serias de política pública de la verdadera reforma de justicia que requiere este país. No la reforma del Poder Judicial, que es muy distinto, la reforma de justicia que requiere este país. Porque me queda claro que el problema de justicia en este país está a nivel local y ni se diga a nivel federal en varios frentes. A mí algo que me quedó claro entre Claudia y Xochitl fue lo siguiente. Una reconoció que corruptos están con ella, pero la otra dijo, son igual a nosotros, o peores, pero no iguales. Pero al final, bueno, al final de cuentas, eso tampoco no es ninguna solución al respecto, ¿no? Me parece eso muy delicado porque, insisto, la verdadera reforma que requiere, una auténtica reforma que requiere el proyecto político para la reforma del Estado mexicano, la verdadera transformación es la reforma al sistema de justicia mexicano, no judicial, de justicia. Sería mi comentario. Gracias. Gracias, Carlos Ramón Campos Chávez, analista, consultor político. Y bueno, aquí viene una pregunta que yo creo necesaria y que además de que a lo mejor ustedes pueden hacer una retroalimentación de varios temas que vieron ayer en el debate y que por supuesto una retroalimentación de los dos y este debate que ya son 3 en el ejercicio democrático que estamos viviendo, es bueno, ya estamos a días de finalizar la campaña, es lo que hay, no habrá
ni otra candidata que pueda sumarse a estas 3 opciones que se dieron ayer. Y en este ejercicio, a pocos días de finalizar la campaña, yo les quiero preguntar cuál es el resultado que ustedes ven con lo que tenemos hoy. Es decir, cuál es pues de alguna manera, con su gran análisis que cada uno de ustedes puede hacer, cuál es el resultado que va a ir derivando el 2 de junio respecto a todos estos elementos que ya hemos discutido durante todos estos meses de pre-campaña, de campaña, de los debates, de los post-debates. ¿Cómo es el ejercicio que ustedes ven rumbo al 2 de junio? Porque creo que eso es importante, derivado de, pues, evidentemente, de los datos que ustedes puedan manejar, ¿no? Al respecto, Julissa, no sé si me quieres abonar en este tema, a lo que pregunto, y también si quieres abonar algo más, bienvenida, amiga. Bueno, yo sí quiero, yo creo que se nos está también pasando algo muy importante, el tema de la representación proporcional o plurinominales, que pretende, que la propuesta de Claudia precisamente es que se quiten los plurinominales. Entonces yo creo que la representación proporcional es importante y sí debe de estar de manera equitativa en los porcentajes de votos. En todo caso, si lo están mal usando los partidos políticos, bueno, pues que se modifique la ley de la LEGIPE, pero que no se quiten la representación proporcional, porque todos debemos de estar representados en el Congreso. Yo creo que un ahorro en ese sentido, pues es un ahorro que nos va a costar más a todos los mexicanos. O sea, no lo veo como un ahorro, sino lo veo como, pues, un punto rojo que nos deja un poquito indefensos a los que no votamos por quien ganó. O sea, quien gana debe de gobernar para quienes votamos por ellos y para quienes no votamos por ellos. Y de alguna manera esa representación proporcional, nos guste o no, pues ahí está, y es una voz para todos. Si se está mal usando, bueno, pues como decía Carlos, ¿no? en el tema de justicia, pero sin poner en peligro la división de poderes. En lo personal, para mí, sí, en lo general, sí me fijó las diferentes posturas en cuanto al tema de derechos humanos. Bueno, Claudia fue muy enfática en que quiere la prisión preventiva oficiosa. Por ahí Maynes en un lapsus dijo que era inconvencional, y Xóchitl Gálvez simple y sencillamente dijo, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, pero a mí sí, en ese sentido, sí me dejó muy fija la posición de una y la posición de otra. En cuanto a los plurinominales, igual también me dejó muy fija la posición de una y la posición de otra. En cuanto al tema de seguridad, pues bueno, Xóchitl dijo que sí tenía que estar el mando por un civil, el mando de seguridad a través de un civil, como decía Carlos, ¿no? A como conservadoramente se ha hecho, y bueno, Claudia dice que debe de estar igual, y Claudia maneja, y sí, hoy decía que las gráficas que presenta de la reducción de homicidios es la tendencia. O sea, lo que se reduce en un 50% es la tendencia de los homicidios, que si hubiéramos seguido igual que antes, no hubieran 180, sino hubieran mucho más. Entonces ahí como que de repente uno pues bien, ¿no? Juegan con la estadística o manejan la estadística pues a conveniencia. Y si de repente nos tendrían que explicar, o tendríamos nosotros que ponernos también como más pendientes de ver cuáles son los números que nos están presentando, pero pues la mayoría de los ciudadanos pues no somos expertos analíticos ni analíticos políticos, entonces sí tenemos como que estar a las vivas, ¿no? Entonces yo creo que en lo general sí nos fijó cuál es la posición de una y cuál es la posición de otra, olvidando a Maynes, porque yo creo que ya en este tercer debate, pues Maynes ya sabemos que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de estar. Es más, para mí me hubiera encantado un debate entre ellas dos nada más, en lo personal. Y sí también me hubiera gustado que pues que las personas que estaban moderando el debate preguntaran, ¿no? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, cuando Xochitl no estoy de acuerdo, ¿por qué? O sea, que lo diga. Yo creo que sí tenía todavía unos segundos para explicarnos el por qué, y que nosotros tuviéramos como que un poquito más explicadas las posturas de cada uno de ellos, ¿no?
pues a mí en lo personal, y lo dije al principio, sí me dio en general la visión de una propuesta y la visión de otra propuesta, y para mí sí me sirvió a tomar una decisión en qué es lo que yo en lo personal quiero por lo menos para mi entorno y para mi país. Gracias, Julisa Castro Díaz del Castillo. Y por supuesto, en este escenario, pues evidentemente seguirías tú, Luis Ángel Martínez Ramírez, al respecto de todos estos posicionamientos sobre estos dos proyectos, sobre los días que faltan de campaña y el final que tú consideras, con todos los elementos que tienes al día de hoy, puede terminar el 2 de junio a las 8 de la noche, 10 de la noche de ese domingo. Activa tu micrófono, Luis, por favor. Pues ojalá el PREP nos dé respuesta temprano y ojalá el PREP funcione correctamente. Es lo que creo que más deseamos todos aquí. Pero bueno, después de ya casi 3 meses de campaña federal, donde conocimos una propuesta totalmente distinta a la otra, entre dos proyectos, un proyecto liberal y un proyecto nacionalista revolucionario del siglo anterior, podemos analizar las dos perspectivas bien distintas. Tenemos por un lado un proyecto que quiere una continuidad donde hemos perdido 30 millones de personas en carencias sociales, que ahora ya no tienen un tema de seguridad de salud. Tenemos un país que sufrió casi 300,000 personas perdieron la vida por un tema de COVID. Tenemos un país que tiene índices de violencia como nunca antes los habíamos visto. Y otro proyecto que quiere una visión ciudadana, que quiere atraer perfiles ciudadanos. Por ejemplo, el día de hoy se firmó apenas un convenio con personajes como Krause, que son unas figuras centrales en la historia del país y que son figuras que han sido sumamente críticas a personajes panistas, priistas y perredistas, porque creo que ellos comprenden algo bien interesante, que es, por primera vez vamos a enfrentar un proyecto que es una continuidad que busca destruir instituciones. Ya perdimos de entrada un instituto nacional para estudiar el tema educativo, que no podemos ver en qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado. Ya perdimos recursos inmensos en temas del INAI. Entran a la plataforma de transparencia y vemos cómo cada 3 minutos está cayendo. Los servidores y el tema de la austeridad le ha pegado la transparencia. Tenemos un estado donde cada vez más el Sistema Nacional Anticorrupción sufre más. Tenemos entidades como Oaxaca donde simplemente lo eliminaron y se llena la boca diciendo que la corrupción fue el problema más importante del sexenio del presidente Peña, cuando las instituciones que se crearon a través de la sociedad civil para combatir la corrupción hoy sufren como nunca antes. Incluso un proyecto como el de Claudia Sheinbaum busca eliminar totalmente el combate anticorrupción a través de la ciudadanía, porque busca eliminar el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es algo que debería alertarnos a todas y a todos. Y por último, sé que para muchas personas es difícil encuadrar en el perfil como Xóchitl Gálvez. Sé que no es perfecta, sé que tiene un montón de errores y aún ha tenido un montón de temas que debe de mejorar, pero ya sabe hacer 2 cosas bien, que es una, ha aceptado los errores que ha cometido, ha pedido disculpas, y es algo que los políticos modernos realmente no lo hacen. Pedirle una disculpa al presidente Obrador, creo que ha hecho 2 veces en el sexenio, y es mucho. Y tenemos una política que está dispuesta a aprender y a mejorar. Y la segunda, que es para mí la más importante, el proyecto de Xóchitl Gálvez no busca en ningún momento atacar a la democracia, a las instituciones, atacar a la misma base misma de la democracia liberal. El proyecto de Xóchitl Gálvez nunca ha buscado eliminar, ni atacar, ni perseguir a periodistas, que es lo que ya se ha visto que se ha realizado. Personajes que la vida pública se han sentido atacados por ese tipo de perfiles, periodistas, ciudadanos, activistas. Las cosas que le hicieron a María Amparo Casar hace 2 semanas no tienen palabras. Exhibir temas personales, sumamente personales, sobre la seguridad y sobre todo la salud pública y personal y mental de una persona, para exhibirlo, burlarse de ello y perseguirlo de la vida judicial, es algo que nunca había pasado. Las instituciones judiciales no eran perfectas, pero nunca se había visto un uso tan faccioso de la Fiscalía General de la República como esta vez con María Amparo Casar.
abrir una carpeta de investigación, hacerla pública, demostrar calificaciones de los hijos, dónde estudiaron, temas tan privados que ahora son del dominio público, en un país donde el secuestro y el homicidio está al alza, se me hace algo sumamente deleznable. Y por último, ahora sí para terminar, estamos a 2 semanas de poder ver qué proyecto va a continuar. Tenemos la visión ciudadana de liberal democracia, que engloba a Xochitl Gálvez, que busca que los ciudadanos tenemos el poder y cogobernemos con ella, y tenemos una opción mucho más autoritaria como es la de Claudia Sheinbaum, que gaseó feministas, que golpeó a personas con debilidad visual hace unos meses, que ha atacado y que experimentó con los ciudadanos de la Ciudad de México con un medicamento antipiojos cuando la gente moría por tema de COVID. Eso es Claudia Sheinbaum, una persona que ha usado instrumentos religiosos como simple tema político y personal. No digo que esté mal tener alguna otra religión o no tener ninguna, pero usar a una religión para un uso político faccioso electoral, a mí se me hace algo sumamente deleznable también. Y con eso termino mi participación. Gracias, Luis Ángel Martínez Ramírez. Por supuesto, entras tú, Helios Ruiz Esparza, al respecto de la misma pregunta. El ejercicio de lo que vimos ayer, pero aunado a todo lo que hemos estado analizando desde precampañas y campañas y 2 debates anteriores, ¿cuál es tu percepción rumbo al 2 de junio que estarías tú viendo en ese anuncio o en esa visión de tu experiencia política y de consultor? Ahora, yo creo que aquí quedan ya pocos días, 10 días para justamente ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos que ver varias cosas. Primero, a ver Movimiento Ciudadano, qué es lo que va a hacer, si realmente va a llegar hasta el final en el tema presidencial, ¿no? Para ver si existe alguna declinación, que no lo creo así, aunque todos o varios actores políticos están tratando de poder hacer o que MC tome esta decisión. A menos de que ocurra esto, lo veo muy complicado por las encuestas, por cómo está trabajándose esto. Creo que lamentablemente ahí la oposición abrió como muchos frentes o muchas batallas que eran innecesarias para enfocarse a justamente las que eran necesarias o todo el armamento, llevarlo hacia esas batallas que eran las importantes, considero yo. Ya hoy en día habrá que ver ahí el tema de la votación, las candidaturas, y no solamente la presidencial, sino en general, que tengan una muy buena estrategia para el tema del día D, es decir, para el tema de la movilización, para el tema de la comunicación interna en sus estructuras territoriales y en sus estrategias territoriales. Yo creo que esas van a ser las que van a ganar, ¿no? En varias cuestiones. Sobre todo habría que ver también en los temas estatales, porque pues dependerá mucho de justamente de estas estructuras territoriales las que van a poder hacer algo en cuestión de cambios o no para ello. Hay varias, por ejemplo, en tema de Claudia Sheinbaum, yo creo que traen como muchas estructuras, traen muchos apoyos de organizaciones y demás. No sé si Xochitl también tenga tantas como los tiene Claudia, es decir, por el tema del oficialismo, por el tema del apoyo directamente, pero si traen una buena estrategia en el tema de Xochitl, que ahí, por ejemplo, el PRI pues, es experto en el tema territorial y en los días de, pero no así el PRD y no así el PAN, y habrá que ver las organizaciones ciudadanas organizadas para ver si también se manejan de esta forma. Con varios amigos consultores comentábamos hace unas semanas que si no traen o sea, que la mayoría de la campaña, la mitad es durante toda la elección y la otra mitad es el día de. Entonces, depende mucho cómo estén en cuestiones de estrategias justamente del día de para ver quién podrá definir justamente esta parte, pero Claudia Sheinbaum tiene mayoría o una ventaja amplia en el tema de las encuestas hasta el día de hoy. Entonces,
Depende mucho si se llega a hacer algo con el tema de Mario Delgado, si se puede confirmar justamente esto. No sé si sea un golpe tan fuerte como para hacer cambios tan radicales de más de 3% de modificación de las encuestas, pero bueno, esos dos temas son los que creo que se verá MC y el tema del golpe de Mario Delgado. Gracias, Elios Ruiz Esparza, por supuesto. Y al respecto, pues, Carlos Ramón Campos Chávez, tu percepción ya con los datos que tienes acumulado, con ese millaje de experiencia que traes también en el tema político, también de haber estado metido en el tema electoral, constitucional y demás. Por supuesto, ya creo que tienes los elementos para decirnos prácticamente tu percepción rumbo a la votación del 2 de junio, es decir, el resultado final conforme ya estos debates presidenciales, conforme ya los elementos que traes y todos los datos que bien has comentado en todos estos programas. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias. A ver, yo creo que, a ver, gracias por hacerme eco del tema electoral, porque ahorita realmente estoy metido en temas electorales y créanme que es muy distinto el trabajo electoral como abogado electoral que el trabajo de la consultoría política en la parte de la comunicación efectiva de una campaña política. Son dos mundos distintos y me atrevería a meter un tercer mundo, el mundo del político, de la política, el del acuerdo político. Son tres bandas distintas hacia un mismo destino, ganar la elección en cualquier demarcación. Y obviamente, pues el abogado, pues ve la norma y ve cómo la echa a andar conforme las estrategias del consultor político y obviamente el político que quiere que el mundo sea perfecto, pero en la realidad pues hay muchas obstrucciones o muchas situaciones que no dependen de uno para poder solventar los temas. Mira, yo si lo planteamos en términos de un pastel, ¿cuánto tiempo tú le inviertes a cada uno? Yo me atrevería a decir, fíjense, quizás lo que me ha tocado vivir, lo que estoy viviendo, la materia prima que estoy adquiriendo, con esa normativa electoral, yo podría decir que un 35% hasta un 40% son temas de legislación, son temas de solventación electoral desde la parte del derecho electoral en una campaña política. Y obviamente, el otro 40%, porque es la parte de la comunicación política, que tiene que ir de la mano, toda esa parte de la estrategia. Y en la parte de política van a decir, oye, pues un 40, el 20% para el político, la política, bueno, sí, no, porque va variando del momentum de la coyuntura que se vaya presentando. Podría ser todo parejo, 33.3 en cada rubro, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues cada campaña tiene su naturaleza de ser conforme el contexto, la coyuntura presentada. Me queda claro que tendrán que venir una revisión al sistema electoral mexicano. Estas reglas que colocan en algunos puntos me parecen muy absurdas, son muy limitativas en términos de libertad de expresión, como por ejemplo, ayer, ¿qué tenía que andar diciendo la consejera presidenta del INE que la marcha no puede utilizar el color rosa porque se asemejaba a los colores del Instituto Nacional Electoral? Es un mega absurdo. O sea, no tenía que emitir esa declaración. Ahora resulta que las instituciones son dueñas de los colores. Es un absurdo electoral completamente, tanto de comunicación política como pensando que legalmente, que obviamente eso no está regulado como tal, ¿no? No es lo mismo que uses el logo del instituto que uses los colores de alguna institución, ¿no? Pero no te hace dueño del color como tal, ¿no? Yo tengo aquí una observación y una pregunta que planteo aquí a los compañeros, a la compañera, ¿qué tan fiscalizable va a ser este evento de ayer para la campaña de Xóchitl Gálvez? Porque Xóchitl participó en el evento. Al final ese es un evento fiscalizable para la candidata. ¿Qué tan fiscalizable va a ser para Taboada, que también participó en el evento? O sea, al final son eventos que sí van a ser fiscalizables para efectos de la campaña. Acá en el estado, por ejemplo, me ha tocado revisar asuntos donde organizaciones no gubernamentales, inclusive sindicatos, organizan eventos para el candidato o la candidata, pero por supuesto que son eventos fiscalizables para el candidato y la candidata, atendiendo la normativa de la fiscalización. Entonces, aquí la clave es no llegar a absurdos.
No llegar a absurdos de que, pues, oye, no lo organicé, pues no me toca. Pues, no, pues tú fuiste un beneficiado, una beneficiada. O sea, al final de cuentas sí te toca rendir cuentas del evento que se llevó a cabo. Esos son los absurdos electorales, o sea, esas limitantes que me parecen completamente, vaya, sin razón de ser. Bueno, tiene una razón de ser. Pero la lógica de una democracia liberal que estamos buscando construir y una democracia igualitaria que también yo creo mucho en la libertad y la igualdad como componentes axiológicos dentro de un marco democrático de derecho, pues yo creo que lo que ha hecho falta, me parece, es entender mejor las campañas, la naturaleza de las campañas para tener una normatividad electoral a la altura de las circunstancias y a la velocidad de los ritmos de los cambios dinámicos que te genera una campaña electoral. En redes sociales, en la campaña como tal, en varios frentes. Para finalizar, bueno, yo me parece que yo vengo sosteniendo, ¿no? Ya ese fue el último debate. La campaña me pareció una campaña completamente apática, me parece que faltó despertar más emociones. Esta situación benefició mucho más a Morena que la misma oposición. Quizá en algunas regiones del país, la emoción se haya despertado un poquito más, como en la Ciudad de México, y pueda generar un factor sorpresa. El estado de Veracruz también, como otros frentes más, pero a nivel nacional, digo, esa es mi percepción, creo que fue una elección demasiado lineal. No hubo ese factor de ruptura, disruptivo que generara un movimiento de cambio de manera interesante. Pero bueno, vamos a ver, la verdadera encuesta será la del 2 de junio, no todas las que se están publicando, las que se están vendiendo a mejor postura. Saludos, gracias. Gracias, Carlos Ramón Campos Chávez. Y bueno, finalmente yo no me quiero ir sin que despidamos este programa sin el mensaje final respecto a, pues evidentemente, la construcción de una buena narrativa y incluso hablarlo desde el punto de vista motivacional para que el ciudadano y la ciudadana salga a ejercer su voto el próximo 2 de junio, porque pues en conclusión, lo importante es que pues la participación democrática se vea a todo resplandecer el próximo 2 de junio. Por eso, antes de que se vayan, y pues con este mensaje final estaríamos concluyendo esta mesa de análisis del debate, del tercer debate presidencial, pues también lo sumen con qué es lo que están haciendo y por dónde los podemos ver, ya sea leer, escuchar o en sus redes sociales. Por favor, en el orden en el que entraron. Julissa, adelante, por favor. Bueno, yo creo que si bien ha sido una campaña lineal, yo creo que sí es responsabilidad de todos los ciudadanos ejercer un voto informado. Yo creo que corresponde a nosotros informarnos y tomar una decisión lo que mejor nos parezca para nosotros y para nuestra familia en cuanto a las políticas públicas en el entorno que estamos viviendo. Pero para los chavos es todavía más importante. Y bueno, si tú, chavo, vas a votar por primera vez, si tienes entre 18 y 21, pues se vale que le preguntes a tus papás, porque de alguna manera todavía estás en casa, estás bajo la protección de tu familia. Pero si tú, chavo, que tienes entre 23 y 30 y tantos, yo creo que es muy importante que tomes una decisión informada, porque de las políticas públicas que se lleven a cabo en los próximos 6 años, que tú ya vas a estar en los 30, si vas a estar ya casi a mediados de los 35, va a depender tu futuro profesional, tu entorno económico, tu entorno social, tu seguridad y la familia que vas a formar. Entonces yo creo que sí es muy importante que no permitas que alguien tome la decisión por ti. Entonces yo espero que esto despierte realmente a los muchachos, que es un 30%, alrededor del 30-35% del padrón electoral, que es bastante, y ojalá y que todos salgamos a votar, por lo menos el 62-63% que ha estado en las últimas elecciones, que estaríamos hablando del padrón actual que tenemos de 100 millones de personas, estaríamos hablando de que por lo menos 60-65 personas debemos salir a votar y ejercer un voto informado que realmente sea para el beneficio y bienestar de todas y todos los mexicanos. Y a mí Gracias. soy Julissa Castro y me pueden ver en X en Julissa Castro D1. Gracias, Julissa, muy amable por esta conversación. Y por supuesto, Luis Ángel Martínez, para irnos despidiendo,
respecto a la responsabilidad que tenemos las y los ciudadanos y por supuesto el mensaje final de dónde te podemos leer, escuchar o ver en tus redes sociales. Claro, solamente para terminar con primero la duda de Carlos, ya es oficial, el encargado de despacho de fiscalización del INE dijo ayer antes del debate que el PAN había registrado el evento como suyo. Así que cualquier gasto que habría, creo que estuvo algo muy sano, es que el PAN lo registró como suyo y se va a fiscalizar. Pero igual antes del mensaje rápido, un tema ya, creo que sí, Carlos menciona algo bien interesante que es los sistemas tan arcaicos que tenemos, tanto de fiscalización como electorales. Si bien hemos dado cuenta que en el tema electoral y el tema de la marcha que se ha empezado desde el comienzo era para no tocar al INE, en ningún momento se buscaba que fuera un instituto totalmente arcaico, que fuera duro y que no cambiara. Lo que se buscaba era que no tuviéramos intervenciones antes de las elecciones, y creo que es sano recoger todo lo que ha dicho Helios, Julissa, Carlos, las mías o tuyas, Luis, sobre todo lo malo que hemos visto en las elecciones. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que pase el 2 de junio, hay que trabajar en una reforma político-electoral al terminar las elecciones. Debemos hacer que las elecciones pasen a ser mucho más dinámicas. Creo que se pueden ahorrar muchos costos y sobre todo hacerla mucho más abierto. Tenemos un tema de temas de blockchain. Creo que es un debate que tendremos que ver rumbo al futuro, pero hemos aprendido mucho en las elecciones. Y ahora sí, el tema del cierre. Creo que es algo sumamente sencillo, básico y directo lo que se tiene que decir. Es que hay una propuesta que busca simplemente 3 cosas, que es verdad. Las mañaneras todos los días han hablado muy mal sobre lo que pasa en el país. Se dan mentiras al por mayor. Hay varios think tanks que han investigado cuáles son las mentiras más grandes del gobierno. Se han desestimado denuncias contra mujeres, mujeres madres buscadoras. Todos los días las mentiras se han vuelto cosa de todos los días. La segunda parte es la vida. La vida misma corre en riesgos en este sexenio, porque de nuevo hemos sido el sexenio más violento en la historia de México desde la Revolución Mexicana. Tenemos índices de homicidios sumamente altos, y no solamente de homicidios, sino violaciones, secuestros y demás delitos, y debemos empezar a pacificar el país. Y esto no debe ser de la mano de militares, sino debe ser una estrategia de sociedad civil y gobiernos estatales y municipales bien informados. Necesitamos volver a salvar a la policía, reestructurarla, fortalecerla y usar una herramienta policial y no militar para esas estrategias, porque los militares están focalizados en un tipo de actividad y necesitamos que la sociedad civil vuelva a tomar este poder. Y el último, la libertad. Se ha hablado mucho de la igualdad. Este sexenio tuvo 2 grandes ejes, que es atacar a través de la corrupción y atacar a través de la igualdad, pero se ha dado cuenta que la igualdad que se ha buscado y que se ha logrado en este sexenio es a través de afectar los ingresos de todos. Hay que buscar la libertad, hay que buscar que las personas puedan decidir su mismo destino. Al momento de criticar el aspiracionismo, se busca que las personas sean iguales, pero esto simplemente busca una sociedad de personas grises que tienen los mismos objetivos, deseos y sueños. Y el mexicano no es así. El mexicano busca cada quien por su lado lo que puede lograr, lo que quiere lograr y lo que va a lograr. Necesitamos recuperar la libertad para poder decidir cuál es el futuro que las personas queremos para sí mismas. Y esta libertad solo se puede lograr a través del proyecto Xóchitl Gálvez, que tiene una estrategia de democracia liberal. Debemos recuperar la democracia liberal, porque si no tenemos derecho a decidir, derecho a elegir y derecho a votar, no tenemos nada. Y por eso, con eso cierro con el mensaje final, que es este 2 de junio, vamos a ser los jóvenes el motor de decisión electoral. Obrador ganó con más de 30 millones de votos, pero somos más de 40 millones de jóvenes. Esto quiere decir que los jóvenes, los adultos mayores, los adultos en edad productiva, debemos de ser en conjunto los que elijamos al gobernante. Y la apatía no debe ser el gran elector, sino los ciudadanos. Gracias, Luis Ángel Martínez Ramírez, por este mensaje. Y bueno, Carlos, es tu turno de darnos este mensaje y por supuesto de recordarnos dónde te vemos, dónde te leemos, dónde te encontramos en redes sociales.
Bueno, primero vamos a iniciar donde me pueden encontrar en Carlos Ramón Campos Chávez, Instagram carlos.camposch, ex Carlos Campos CH. Y bueno, yo lo que les puedo decir es, rápido para cerrar nuestro comentario, y gracias a la alusión a Luis Ángel, y en este caso también a Julissa, que hizo unos comentarios que coincidimos bastante bien. Miren, estamos en un momento de transición política muy interesante. Lo que se va a definir el 2 de junio va a ser más que una continuidad o cambio, que eso es como que la narrativa clásica de toda campaña electoral es la profundidad de los cambios de este gobierno, la profundización, por no decir el radicalismo en algunas posiciones, porque hay posiciones que yo no comparto del todo, o dentro de esa profundización, fíjense cómo lo voy a plantear, más que la recuperación, porque no podemos recuperar algo que ya se perdió, la reparación de muchas cosas que me parece ya han sido destruidas dentro de este proceso de profundización. Esto no es un tema de cambio y continuidad, no, porque el país sí cambió en 6 años. El país que Andrés Manuel va a dejar, sí hubo cambios interesantes, que no se van a ver el 1 de octubre cuando le entrega la estafeta a quien le entrega la estafeta, ¿no? Vamos a ser neutrales con el tema de quién va a ganar la elección, sino es pensando, gane en este caso, Claudia, ¿qué grado de profundización le va a dar a esta elección? Digo, a esta transformación que ellos están proponiendo, ¿no? Va a profundizar más, o sea, ¿hasta qué alcances, no? Y en el caso de Xochitl, ¿cómo? Pues Andrés Manuel dice, confiadamente, ya no van a poder echar atrás las reformas que echamos a andar. Y es que es cierto, no porque sean en un rango constitucional, es que fueron las reformas administrativas que realizaron en el país. O sea, el mandato presidencial, los ajustes administrativos, para que tú tengas un resultado efectivo, quienes hemos estado en gobierno sabemos que no es al año la efectividad de los cambios, son de 2 a 3 años, o sea, la mitad de tu sexenio. Entonces, yo creo que esta elección se trata de eso. Mayor profundización o en este caso, pues lo contrario, ¿no? Al respecto. Y bueno, ese era mi comentario. Muy bien, Luis, agradezco muchísimo. Julissa, Luis Ángel, abrazo fuerte. Gracias. Creo que se retiró. Gracias, muchas gracias a los tres, muchas gracias a Helios Ruiz que tuvo que salir, tenía problemas técnicos en su red allá en la Ciudad de México y por supuesto gracias a ustedes por escucharnos, por seguirnos, por hacer que la comunidad de Acceso B crezca, ya somos un poco más en YouTube y por supuesto en Facebook a través de Radio Choca, a través de Cámara de la Chontalpa y por supuesto a través de Acceso B. Gracias por seguirnos, esto no se acaba, continuaremos en todos estos procesos de campaña y tendremos una mesa, por supuesto, de análisis ya después del 2 de junio, después de haber pues sido parte de este proceso democrático y también después de conocer los resultados, sin duda alguna será un gran ejercicio de postelección para poder ir armando, como dice Carlos, como también dijeron en su momento Julissa y Luis Ángel, Helios y Alejandro, que no estaba hoy con nosotros, pero que también ha sido parte de esta mesa de análisis, como diciendo, armando todo este rompecabezas del país que estará, por supuesto, sin duda alguna, en su